El acuerdo de Schengen, en sus 40 años de existencia, ha sido calificado por muchos como uno de los logros más relevantes de la integración europea. Sin embargo, las circunstancias globales vienen provocando crisis migratorias desde hace tiempo. Su gestión está fracturando a los socios del Club Europeo. Hay quien está de acuerdo en mantener esa libre circulación sin ambages, tal y como estaba planteada desde un principio. Otros quieren poner algunos filtros porque consideran que no todo el mundo es tan exhaustivo en el control de sus fronteras. Y nos preguntamos si se está volviendo a levantar fronteras internas dentro de la Unión Europea, si se está deshaciendo el camino andado. Hablamos de todo ello con Julio Guinea, que es profesor de la Universidad Europea. Julio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Lo primero, por dar contexto, siempre te preguntaría tu opinión, el balance, estas 4 décadas que ha supuesto incluso para la propia idea de Unión Europea como proyecto unificado, esa libre circulación y esas fronteras Schengen. Pues el balance es positivo. ¿Por qué? Pues porque llevamos 40 años y sigue siendo, junto con el euro, el rostro más visible de Europa. Cruzar una frontera como si cruzamos una calle, la verdad es que es todo un privilegio. Naciendo en 1985 y operacionalizándolo en 1995 con la Convención del 90, pues ya vemos que se integra a todo lo que es el funcionamiento ordinario de la Unión Europea con el Tratado de Ámsterdam en el 99. Hoy no se ha ido aislando, sino que son 29 países, 25 de la Unión Europea, todos salvo 2, Irlanda y Chipre, que Chipre está preparando su incorporación, más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Y claro, de los últimos, en el 2025, Bulgaria y Rumanía ya culminaron su integración con el levantamiento de los controles internos. ¿Eso qué hemos visto? Pues que se ha ensanchado un espacio sin fronteras a más de 450 millones de ciudadanos. Pero me preguntabas, ¿qué balance? Bueno, para hacer un balance tenemos que saber lo que ha aportado Schengen. Lo primero, nos trae prosperidad cotidiana para los estudiantes, a los que les doy clase y que se pueden mover y desplazar, a los trabajadores que se mueven, a las empresas que avanzan sin controles internos, con menos fricción comercial y unas cadenas fluidas pues a nivel logístico. Claro. Yo creo que eso es muy positivo. La identidad también es que nace de todo ese proceso, porque Schengen convierte en experiencia tangible la promesa de ciudadanía europea. Lo hace que lo toquemos. No, tenemos la ciudadanía, sí, pero es que te puedes mover a otro país y no tienes que ir con el pasaporte en la boca. Y el tercer punto yo también diría la cooperación práctica, porque con muy escasos o nulos controles internos, la seguridad ¿a dónde se traslada? A esos instrumentos comunes que tenemos con un código de fronteras, con el sistema de información Schengen, con la cooperación policial y judicial, que es muy importante. Esa arquitectura que hace 40 años no existía, hoy es la que sostiene la libre circulación. Y claro, también hay un efecto de demostración política. Cuando un europeo conduce de Salzburgo a Múnich o de Badajoz a Elbas y no encuentra un puesto fronterizo, entiende Europa sin necesidad de discursos. Y para España, nuestro país que abolió los controles internos en marzo de 1995, Schengen se superpone al gran consenso europeísta de nuestra transición, ¿no? Pertenecer de facto, ¿no? Sin barreras entre vecinos. Fíjate, apoyando esa visión que hablabas de los estudiantes, uno de mis hijos estudia en la universidad en Alemania y estaba en un evento este verano y nos mandaba un vídeo. Mira, ahora estoy en Alemania, estaba en Görlitz, ahora estoy en Polonia. Y era una calle y era otra calle. 2 países como Alemania y Polonia sin ningún tipo de control, ¿no? Apoyando esa idea y esa reflexión que evidentemente es un hecho. Sin embargo, Julio, yo te diría que ciertas circunstancias, ciertas noticias nos han podido dar imagen, al menos en los últimos tiempos, de una cierta renacionalización silenciosa de las políticas fronterizas de algunos de los miembros del espacio Schengen. No sé si estás de acuerdo y si este fenómeno, en tu opinión, existe. Explícanos qué dinámicas internas lo sustentan. Claro, digamos que Schengen no es todo lo perfecto, no es una maravillosa sinfonía que escuchas y todo está funcionando a la perfección. No, hay crujidos. Y Schengen cruje, porque en la normalización de aquello que nació como excepcional, el reintroducir controles en fronteras internas, bueno, pues desde el 2006 a julio del 2025 ha habido hasta 472 reintroducciones de este tipo de controles, ¿no? El dato más inquietante, yo diría, no es tanto el número de reintroducciones como la duración media
de esos controles que se establecen, porque cada vez es más largo y concentrada en muy pocos países. Esto, al final, sugiere un desgaste en la confianza mutua y en una renacionalización silenciosa de la política fronteriza. ¿Y por qué se está produciendo? Pues porque venimos arrastrando o encadenando una serie de shocks. Desde el año 2015 tenemos la crisis de los refugiados, unido al tema del terrorismo. En el 2020 tenemos la pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos nuevas presiones migratorias. Y en los últimos años hemos tenido países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos también un poco, pero Eslovenia o incluso Bulgaria, recién incorporada, que han restablecido controles con argumentos de seguridad o inmigración irregular. Luego el problema llega cuando algo que debería ser temporal se está cronificando, y ahí es donde entra el derecho de lleno, ¿no? Porque el Tribunal de Justicia en abril del 2022 hubo una sentencia donde dijo que un Estado no puede encadenar prórrogas basadas en la misma amenaza más allá de 6 meses, salvo que concurran supuestos reforzados del Código de Fronteras. Es decir, la excepción existe, pero tiene límites estrictos: necesidad, proporcionalidad y temporalidad real, ¿vale? Y claro, otra cosa, la otra cara de Schengen, digamos, que es la frontera exterior y la migración. Schengen para nosotros significa libertad desde dentro, pero tiene controles en la periferia. Se han creado instrumentos, un sistema de vigilancia, Frontex, y en el 2024 por parte de la Unión se aprobó la gran reforma del Pacto de Asilo e Inmigración, que entraba escalonadamente pues hasta 2026. El reto que tenemos, que haya un orden y un control y que no se traduzca en erosionar los derechos. Claro, tenemos más de 75.000 personas que han fallecido o desaparecido en el Mediterráneo desde el 2014, según la ONU, y si Schengen es un logro, su sostenibilidad va a depender de combinar eficacia en la frontera exterior con vías legales y solidaridad intraeuropea que funcione realmente. Pero Schengen yo no diría que está roto. Vive de su confianza, de que todavía, bueno, pues como decía ese refrán, échate fama y ya te puedes ir a la cama. O sea, ten ya la fama y ponte a descansar. Bueno, pues parece que vive del capital y de confianza, pero la confianza al final se gasta si hacemos hábito de la excepción. Claro. El equilibrio es ese, el que las reglas claras estén para cualquier control interno, motivos públicos, duración acotada, haya una evaluación y que haya una implementación honesta de ese nuevo marco de asilo y se refuercen los medios en las fronteras con rendición de cuentas. Si cumplimos nuestras propias reglas, yo pienso que Schengen resistirá, y si las relativizamos, lo debilitaremos desde dentro. Claro. En tu opinión, Julio, teniendo en cuenta esa frontera exterior, teniendo en cuenta lo que permite hacia adentro Schengen, ¿qué amenaza el futuro de Schengen en ese funcionamiento lógicamente imperfecto? ¿Las presiones externas o las dinámicas internas entre socios de la Unión? Lo que amenaza en estos momentos es que haya tanta, digamos, apetito por reintroducir esos controles bajo la mínima sospecha de que haya amenazas, de que sea un instrumento para volver a elevar esas fronteras que parecían, como decían algunos, cicatrices de la historia, ¿no? Que vuelvan a estar ahí presentes y que al ciudadano se le haga latente de que no, usted está pasando a otro país, que los países están ahí, nadie está hablando en la Unión Europea de quitarnos de en medio de los países, pero estamos haciendo que sea menos traumático el desarrollo de un espacio común europeo. Entonces, la amenaza está en que los propios estados, los que dirigen los estados, no se crean ese espacio y a la mínima estén levantando esos controles sobre texto de migración, terrorismo, seguridad, porque claro, la cosa está en que algunos dicen, es que Schengen ha sido un coladero de criminalidad, la evidencia no lo respalda como diagnóstico global. Eliminar las garitas no equivale a eliminar policía. Se está sustituyendo el control en frontera por un trabajo, o debería ser, por un supuesto trabajo de inteligencia, de bases de datos interoperables, de cooperación judicial y policial, porque donde hay grietas suele deberse a la falta de medios o coordinación. No es a Schengen per se. La respuesta no es levantar barreras internas de forma permanente, sino mejorar esa cooperación y esos sistemas. Claro, esa es, ¿no? No es fácil seguir diciendo que Schengen va a tener una larga vida si estamos a la vista viendo que se repliega la confianza. Pero es la manera de apostar, porque la generación que fraguó y que construyó Schengen, y por el lado español ahí tenemos que citar a un gran europeísta,
que fue ministro de Asuntos Exteriores y que fue en aquellos años, comisario de la Unión Europea, Marcelino Oreja Aguirre. Entonces, para España ha sido realmente un epicentro de su integración europea, para la movilidad estudiantil, laboral, para el turismo. ¿Cuántos problemas hemos tenido este año con los turistas británicos que entraban en los aeropuertos porque no eran ciudadanos de la Unión Europea? Ya Reino Unido antes no era de Schengen, pero imaginemos, ¿no? Sí. Se salen de la Unión y encima todavía más problemas. Pues para el turismo, para los negocios, ha sido un vector de la cohesión territorial y de un europeísmo social, porque 7 de cada 10 españoles se sienten vinculados a esa identidad europea. Pero claro, el reto está en seguir manteniendo ese espíritu vivo que nos legaron generaciones anteriores del señor Aguirre en adelante y seguir cultivándolo, ¿no? Con más confianza y mayor cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros. Reforzar Europol, que es lo que tiene que hacerse, evidentemente. Julio, para terminar entonces, ante ese reto, ante esa realidad que evidentemente ha sido beneficiosa, aunque pueda tener sus lagunas, te pido medidas. Hablábamos de una labor de inteligencia correcta, probablemente Europol y etcétera, pero ¿qué medidas tiene que tomar la Unión Europea para restaurar la confianza entre sus miembros? ¿Qué instrumentos comunes hay que reforzar o cómo se tiene que afrontar esta realidad para no dar pasos atrás, para construir sobre lo que ya tenemos construido y seguir ampliándolo? Claro, las medidas siempre parten por hacer una revisión de todo ese acervo que hay, porque dado que la Unión Europea está acostumbrada a llenarlo todo con una gran cantidad de normas prolíferas, a lo mejor hay que hacer un ejercicio de síntesis, de condensación, de guardar más lo importante y poner y anteponer al ciudadano en el centro, a esa seguridad, porque ahora muchos discursos que se están volviendo contra lo que hace la Unión Europea, a veces uno se pregunta, ¿quién toma las decisiones? ¿Son los Estados? ¿Es la Unión Europea? Porque, claro, tenemos un código de fronteras que fija las reglas y obliga que hay que notificar, que la Comisión evalúa, pero no tienen poder de veto, ¿no? La Comisión para impedir que un Estado reintroduzca controles. Si hay Estados que constantemente los están reintroduciendo, pues creo que ese es el punto de quiebre. No podemos hacer algo que sería excepcional, lo ordinario. Los controles en las fronteras interiores están previstos para amenazas graves y temporales y no se tienen que cronificar. ¿Qué medidas? Pues plazos estrictos, mucho más cortos, una motivación pública que esté más detallado y unas evaluaciones. En segundo lugar, yo también te diría otra cosa, transparencia y control entre iguales. Cuando un Estado está reintroduciendo controles internos, que publique los indicadores que los sostienen, es decir, qué tipos de amenaza, qué duración tiene prevista, qué perímetros de lo impactado y luego los resultados, ¿no? Y que luego sean los ministros los que activen una revisión entre ministros, pero que sea ágil, rápida. Si los datos no cuadran, presión política para retirar esos controles. Eso es lo que se tiene que hacer y la Comisión puede y debe abrir procedimientos de infracción si se usa el control interno como rutina. Y tercero, una frontera exterior eficaz y decente con más medios donde hagan falta, en las islas, en el Mediterráneo central, en los flancos orientales y occidental, pero con rendición de cuentas, con monitoreo de derechos fundamentales, con peso real, con protocolos de búsqueda y rescates claros, no que vengan a decir que es que el Open Arms es para tal, no, con cámaras, con registros para toda operación de retorno y un canal ágil de investigación cuando haya incidentes. Frontex, que tiene que ser más fuerte, también tiene que ser verificable. Y claro, cumplir de verdad la reforma europea de asilo y migración, porque la solidaridad no puede ser poesía. O reubicas a personas o contribuyes con recursos equivalentes bien auditados. Y hay que desplegar las vías legales para quitar presión, que quitan presión a esa irregularidad, con corredores humanitarios, con contingentes de trabajo estacional o incluso con visados de talento y acuerdos de movilidad con países de socios. Yo cerraría también con una interoperabilidad de los sistemas, porque Schengen, que no es ausencia de control, es control inteligente. Aquí tenemos que mejorar el funcionamiento y hay que golpear a las redes que se están lucrando del tráfico de personas, con operaciones conjuntas que sean sostenidas, con equipos mixtos de investigación entre Eurojust y Europol y comisos patrimoniales express o con cooperaciones en plataformas digitales para cortar la publicidad y la logística. Como ves, hay mucho donde trabajar y pedagogía hacia la ciudadanía, explicar qué es Schengen, libertad dentro y responsabilidad fuera, porque a veces se activan controles qué resultados dan y cuándo se retiran. Creo que eso hacéis muy bien en tener estos espacios para rendir un homenaje a esta zona Schengen.
Julio Guinea, profesor de la Universidad Europea, muchísimas gracias por ese análisis prolijo, exhaustivo, de esa realidad que vive ahora mismo Schengen. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Un placer.